en sus manos. Amén. Vamos a invitarles que abran su Biblia ahí en el libro de Santiago y vamos a hablar de un tema que va a ser muy extenso, pero vamos a tratar de hacerlo cortito. Ay. Gracias. Hay otra necesidad también. Y ahorita vamos a leer la escritura y vamos a poner esa necesidad también en las manos del Señor. De igual manera hay otras necesidades. Nuestra hermana Lucy, ella está un poquito delicada también, así es que sigamos orando por ella. Pero vamos a leer esta escritura y después oramos también por estas necesidades. Amén. Capítulo 4 del libro de Santiago. Si usted lo tiene, pues confirme con un gloria a Dios, un amén. Y vamos a mirar, ciertamente hay mucho que hablar de este libro de Santiago. Es un libro que para todos, definitivo, tiene un mensaje sin excepción. O sea que todos los que hemos creído en el Señor, definitivo, Dios está esperando algo de nosotros. Amén. Les quiero decir que el título de este mensaje es el saber lo que a Dios le agrada y no hacerlo, ese es el pecado. Y así es que si usted sabe lo que a Dios le agrada, si no sabe, pues va a ir aprendiendo, pero si sabe y no lo hace, y no lo hago yo también, pues definitivo, usted considérese, yo no lo juzgo, Dios es el que dice, estamos en pecado. Amén. Dice en el capítulo 4, verso 4, vamos a leer algunos versículos hasta el 8 y después brincamos hasta el verso 17. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y luego hay una pregunta ahí en el verso 5, dice: ¿o pensáis que la escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, dice, y por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios y resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doblado ánimo, dice, purificar vuestros corazones. Vamos a brincar hasta el verso 17, dice: y aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén. Vamos a orar y también vamos a incluir estas peticiones que están. Nuestro hermano Francisco me vino a traer este mensaje de un cartero que está en necesidad, que llegó ahí a su casa y a través de eso le hizo saber que había una necesidad, lo van a operar. Vamos a pedirle al Señor que Dios cubra esa necesidad. Sergio Sánchez, amén. Ok. Gracias a Dios. Amén. Wow. Por Sergio Sánchez, amén. Gloria a Cristo Jesús. Gloria al Señor. Aleluya. Pues vamos a orar también por Antonio Martínez, Sergio Sánchez, y por nuestra hermano Lucy, Ricardo Barajas, Juanita Ramírez y Brian Toledo. Amén. Recuerde, vamos a orar. Juan. Amén. Por Juan y por la nieta de nuestro hermano Mariano también. Nuestra hermana Lucy. Y también sigamos orando por las otras necesidades que hemos estado orando. Nuestra hermana Nancy, gracias a Dios porque le veo rejuvenecido otra vez. Nuestro hermano Mike. Amén. En el nombre del Padre. Hermano Gabriel Torres. Amén. Miren, vamos a orar. Señor Jesús, tú sabes todas estas necesidades que están, Padre amado, en tu presencia. Y tú lo dices en tu palabra, que aún no sale la palabra de nuestros labios cuando tú las conoces todas, Padre amoroso. Padre bendito, y este día, Señor, estas necesidades que están en tu presencia, maravilloso Dios, pedimos que tú seas, Padre amado, quien haga la diferencia, Señor Jesús. Nuestra hermana Lucy y estos varones, Sergio Sánchez, Padre amado, Juan, Padre bendito, y los que, Padre bendito, han mencionado nuestras hermanas, Señor Jesús, que tú seas, Padre amado, quien tomes, Padre bendito, cada una de estas necesidades,
las bendiga, Señor, Padre bendito, con tu presencia a cada una de estas personas, Señor Jesús. Y tú, Padre amoroso, conforme a tu misericordia, tú desciendas, Señor, con tu bendición sobre cada uno de ellos. En tu nombre poderoso, en tu nombre poderoso, Jesús. En tu nombre poderoso, Padre eterno, que eres tú, Padre amado, el que has hecho misericordia tras misericordia. Que has sido tú, Señor, el que has derramado, Señor, de tu bendición. Padre bendito, gracias, Señor. De igual manera nuestra hermana Lucy y cada uno, Señor, de los que tienen una petición por sus familiares, siervos o amigos. Padre bendito, tú tómala en tus manos, maravilloso Jesús, en el nombre poderoso, que es sobre todo nombre, en tu nombre poderoso, Dios, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendice también mi ser, Padre amado, mis labios, úngelos, y tú, Padre amado, permíteme vocear esta palabra, que tú seas, Padre amado, que recibas honra y gloria, Señor, y prepara los corazones que van a escuchar esta palabra en tu nombre poderoso, Jesús. Amén. Gracias, precioso Dios, en nombre de Cristo Jesús. Tome su lugar, hermanos, y les quiero decir que realmente nuestro Dios tiene un propósito sin excepciones. Y podemos mirar que hoy en día estamos hablando de un peligro que se está acercando cada vez más a la iglesia y a cada uno de los que se convierten a Cristo. Y este peligro incluso está en los que ya tienen mucho tiempo o poco tiempo también, que le han entregado su vida a su Creador. Por eso les quiero decir que el título de este mensaje se llama El saber lo que a Dios le agrada y no hacerlo nos es pecado. Yo también estoy incluido. Todos estamos definitivo en esta comisión de llegar aprobados a la presencia del Todopoderoso. Así es que si usted y yo miramos, esta es una necesidad, no es una opción. La opción es cuando usted, definitivo, si no la toma, nada pasa. Pero aquí el que no la tomemos en seriedad, definitivo, algo pasa. Amén. Y algo nos va a pasar, porque les quiero decir que si nosotros somos fieles a Dios, definitivo, nos va a pasar algo también. Si somos infieles, nos va a pasar algo. La infidelidad a Dios, definitivo, es inaceptable. Dios nos crió para que nosotros fuéramos siervos útiles para su obra y también para que fuéramos hombres fieles en su obra. No nomás para que fuéramos nosotros útiles en su obra, sino para que fuéramos fieles en su obra. Amén. Y cada uno de nosotros, aunque usted no lo vea, pero cada uno de nosotros tenemos un ministerio. Les quiero decir que ese ministerio a nivel personal es usted tiene que cuidar. Cuerpo, alma y espíritu no es fácil cuidarlo, porque muchas veces cuidamos del cuerpo, pero descuidamos de la alma. Muchas veces cuidamos de la alma, pero descuidamos el cuerpo. Entonces esto es un por qué nosotros tenemos que estar al pendiente de todo nuestro ser. Cuerpo, alma y espíritu. La alma, ¿cómo la podemos cuidar la alma? Nosotros, definitivo, haciendo que nosotros, definitivo, llegue ese alimento y nosotros lo disfrutemos. Porque les quiero decir que la comida que comemos aún física, si usted no la disfruta, definitivo, no le hace provecho. Ahorita los enfermos, si usted mira, les arriman manjares, pero definitivo, como no la disfrutan, toman en poco esa comida, aunque es un manjar. Y así pasa con nosotros también, aunque sea un manjar la palabra de Dios. Si nosotros no tomamos en cuenta esta palabra, que es un alimento para nuestra alma, lo vamos a tomar en poco. No lo vamos a ver con los ojos que debemos de verlo. No le vamos a tomar la atención ni el interés a esta palabra que es nuestro alimento. Amén. Y Dios a todos nos ha dado dones. Dice en el libro de los Salmos, capítulo 68, definitivo, ahí nos especifica que a todos derramó dones. Desde allá, desde ese tiempo, nuestro Dios ya había dotado a muchos seres humanos con dones. Pero si usted mira, no de muchos se habla. La palabra de Dios habla de muy pocos. En la escritura menciona a pocos que surgieron y se levantaron y fueron fieles a Dios. Amén. Pero hoy en día tenemos la oportunidad de multitudes ser fieles a Dios, y un día se va a contar nuestra historia. Definitivo, en aquel tiempo eran pocos, y los pocos que eran fieles a Dios son los que están escritos aquí en esta palabra. Pero de todas maneras vamos a mirar a muchos que no se escribió, pero van a resultar allá por su fidelidad. Así es que tal vez a usted y a mí en este lugar no nos tomen incluso, o en muchos lugares no nos tomen en cuenta, pero déjale, voy a decir que para Dios nada es algo oculto. Todo está manifiesto y abierto delante de aquel que le tenemos que dar cuentas. Amén.
Así es que usted y yo tenemos que esforzarnos. Amén. El apóstol Pablo, déselo, si es para el Señor, déselo. El apóstol Pablo anhelaba que todos disfrutaran. Él, definitivo, su anhelo era que todos los seres humanos disfrutaran, porque hasta usted y yo estábamos ya en ese plan divino que Dios le dio en revelación al apóstol Pablo, que todos disfrutáramos de esos dones que Dios tenía para nosotros. Amén. Nos ha dado dones para que usted y yo no solamente sepamos que los tenemos, sino que disfrutemos a nosotros ponerlos al servicio de Dios. Entonces les quiero decir que también a través de los dones vamos a ser nosotros detectados como hijos de Dios. Y les quiero decir que va a llegar el día en que por el nombre de Jesús usted y yo vamos a sufrir consecuencias. Si somos fieles a Dios, aún así pudiéramos sufrir consecuencias. ¿Saben por qué el apóstol Pablo sufría consecuencias? Por ser fiel a Cristo Jesús. Aquel que lo había llamado, aquel que le había dado dones también y que se estaban poniendo ya en práctica. Amén. Si usted y yo analizamos la palabra, vamos a mirar todo esto. Capítulo 68 del libro de los Salmos. Yo solo me voy a ir al punto, ¿sabe por qué? Porque el tiempo es corto. Pero les quiero decir que Dios dice, no lo digo yo. Dios dice que desde aquel tiempo ya definitivo Dios había propuesto todo esto. Y fíjese que ahora nosotros somos los que disfrutamos todo esto. Porque hoy en día, ¿sabe qué? Si usted tiene un don, solamente ejérzalo. Y Dios va a ponerlo en el lugar que le corresponde. Pero sea responsable, sea responsable. Y usted, definitivo, no se avergüence de poner ese don definitivo a la luz de todos aquellos que estén a su alrededor. Glorifique a Dios, alabe a Dios, sea fiel a Dios, sea usted una persona obediente a Dios, que no se avergüence del Evangelio, que no se avergüence de su Creador. Dice así, subiste a lo alto, allí el verso 18 dice, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos. Aquí incluye Dios a los fieles y aún a los que no eran fieles, que también les dio dones. Entonces le voy a decir que si hay unas personas que no han reconocido a su Creador, de todas maneras en ellas Dios depositó algo de valor. Algo que hoy en día solamente lo único que necesita es reconocer al Creador de su vida y ponerse en la mano de su Creador para poder empezar a ser un siervo útil para la obra de Dios. Amén. Así es que usted no se avergüence del Evangelio. El libro de Romanos a nosotros nos enseña y dice la palabra de Dios, hablando el apóstol Pablo también a través del Espíritu Santo, dice, y no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Les voy a decir que el apóstol Pablo, el dar a conocer el Evangelio que recibió de Cristo Jesús, ponía en riesgo su vida porque era un tiempo de peligro. Y usted y yo estamos disfrutando un tiempo de paz. ¿Sabe por qué? Porque nadie lo acosa a usted ni a mí. En este tiempo, aquí en estos medios, nadie nos prohíbe hablar de nuestra fe. Pero le voy a decir que aquí hay un problema porque multitud de gente profesa fe. ¿Pero qué tipo de fe? Es una fe que no está fundada en un fundamento bíblico. Muchas de las personas tienen una fe ficticia. Con todo respeto, no se sientan mal, pero muchos tienen una fe que definitivo no concuerda con el plan de Dios, ni concuerda con la voluntad de Dios. Pero usted dele gracias a Dios porque usted tiene la fe de Cristo Jesús. Usted está fundado en un fundamento que es firme. Es un fundamento que dice la palabra de Dios que no puede ser cambiado. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Todas estas cosas, hermano, nos llevan a que usted y yo pensemos. Porque pasó ya en aquel tiempo. Dice que habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios. Y les quiero decir esto porque sabe que usted y yo no conocemos cualquier nombre, conocemos un nombre que es sobre todo nombre. Un nombre que es el único nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Y ese nombre, usted y yo muchas veces aunque lo conocemos, no lo honramos como el Dios creador de los cielos y la tierra y de su vida y de la mía. Muchas veces nosotros blasfemamos el nombre del Dios Todopoderoso por nuestras desobediencias, por nuestras irresponsabilidades. Les quiero decir que todo aquel que profesa una fe y no está en el cuerpo de Cristo, definitivo, ¿qué tipo de fe es la que profesa? Cuando definitivo su fe no alcanza ni siquiera para darle el servicio que Dios requiere, que es solamente, dice la palabra
de Dios que os ruego por la misericordia de Dios que entreguéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo en obediencia. Esto es un culto racional solamente. Pero aún este culto racional, usted puede mirar que muchos de los que han recibido el nombre de Cristo no están comprometidos ni siquiera con un culto racional que Dios tiene, que es visible para nosotros. No los podemos juzgar a nadie, pero sí podemos decirle que podemos mirar desatenciones y también de alguna manera irresponsabilidades que están pasando entre nosotros. Es tiempo que despertemos. Somos el pueblo de Dios. Somos la iglesia de Cristo. Somos el pueblo que Dios, definitivo, pagó un precio muy alto por nosotros. No es cualquier precio, un precio a precio de sangre. Fuimos comprados por el Dios Todopoderoso, con su propia sangre pagó nuestro precio. Y les quiero decir que esto es algo que muchos de nosotros no lo valoramos como deberíamos de valorarlo. Muchos de nosotros todavía tenemos en poco lo que Dios tiene aún en lo racional. Amén. Les quiero decir que si usted analiza la palabra de Dios y mira la doctrina que Dios definitivo estableció en sus discípulos, que son los apóstoles, dice que ellos todos los días iban a la iglesia. Todos los días. Aquí son 3 días, 4 días. Y en ocasiones a muchos nos cuesta trabajo llegar aquí. Y esto es un problema porque precisamente estamos hablando de que si alguien conoce lo bueno y no lo hace, ¿qué es lo que suscita ahí? Definitivo. Así es que yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios. Y esto es algo que Dios quiere que usted y yo lo pongamos en nuestra mente, en nuestra agenda. Esta agenda debe estar llena de responsabilidades con Dios. Pero muchas veces, mire su agenda, mire mi agenda misma. Les quiero decir que muchas veces nuestra agenda está llena de responsabilidades, pero no con Dios. Tenemos muchas cosas que hacer, pero las cosas de Dios las tenemos ya si nos alcanza el tiempo. Si nosotros estamos descansados, si no tenemos hambre, y le voy a decir que no es el anhelo de muchos el llegar nosotros y postrarnos juntos a adorar a Dios aquí. Y usted analícese, yo no lo estoy juzgando, pero usted analícese si ese no es su anhelo definitivo, ese debería ser nuestro anhelo. El llegar a la presencia de Dios y unánimes todos adorar al Creador que nos dio la vida, que nos llamó para que nosotros le honráramos juntos como pueblo de Dios. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Por eso es que es necesario. Esto está pasando en el pueblo de Dios. No ha llegado la persecución, pero estamos cerca. Les quiero decir que se está levantando para todo aquel que cree en Cristo Jesús. Le va a ser un problema él dar testimonio del Creador de su vida. Les quiero decir que se quiere prohibir el nombre de Jesús que se mencione. Y no lo quieren oír en ninguna boca, no lo quieren oír en ninguna persona. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo está poniendo ya definitivo límites para que él mismo se dé cuenta y definitivo va a descubrir a los falsos, a los que no son reales, verdaderos hijos de Dios. Les quiero decir que es duro lo que le estoy diciendo, pero es una verdad. Es una verdad que puede ser que se va a suscitar en cualquier momento. Y aquí han sacado leyes que no le preguntan a usted ni a mí, sino que son leyes que establece definitivo, y mencionar el nombre de Jesús va a ser una ley que definitivo el que lo mencione se va a meter en problemas. Pero qué hermoso es que usted esté firme, que usted sepa que al Dios que usted le sirve, Dios lo va a estar a usted guiando aún después de la muerte. No le tema a usted servirle al Dios creador de su vida. No le tema a nadie por servirle a Dios perder su vida, sino que sea valiente, porque va a llegar el día que usted incluso va a ser invitado, incitado a que no se mencione ese nombre. Hoy en día ya le están cambiando el nombre a Dios definitivo. De muchas maneras se le ha nombrado. Y usted y yo somos privilegiados, tenemos el nombre revelado, un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Y ese nombre es el que a usted y a mí nos da el privilegio y nos otorga también la oportunidad de estar una eternidad con el Creador. Él es el que va a venir por la iglesia. Él es el que va a tener definitivo ese encuentro con la iglesia fiel. Y les voy a decir que así dice la Escritura que vamos a ser nosotros levantados en las nubes con el Todopoderoso. Amén. Así es que esté contento y no se avergüence de darle honra y gloria a su Creador. Amén.
Aleluya. Y si es para Dios, déselo. Así es que los que honran a Dios, al Creador de su vida, en sus dones, les quiero decir, esto va para usted y para mí. Se unifican en la fe. Y nos unificamos en la fe, ¿sabe por qué? Porque esto nos une. El nombre de Jesús a nosotros nos une. Esto no es una fe ficticia, es una fe verdadera. Es una fe que a nosotros nos permite nosotros ir caminando con seguridad. Aunque usted perdiera la vida, siéndole fiel a Dios, en la fe de Jesús, usted y yo, dice, por fe viviremos en Cristo Jesús. Amén. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Aleluya. Déselo si es para Dios. Tomemos en cuenta que estamos hablando de una fe que es única, porque esta fe no todos la tienen, porque todos tienen fe. Se puede decir que todos los seres humanos tienen fe, y algunos les quiero decir que hoy en día le rinden culto hasta las piedras, les rinden culto a cualquier cosa que no es Dios. Pero usted y yo tenemos el privilegio de rendirle definitivo obediencia y honor al Creador que nos liberó de la misma muerte. Nos levantó de estar muertos en delitos y pecados y nos ha puesto y nos ha dado vida. Nos ha puesto en un lugar donde estamos seguros que la peña es el Dios Todopoderoso. Amén. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Gloria a Cristo Jesús. Y no se trata de creer como usted quiera creer. No se trata de hacer lo que usted quiera hacer. Dice la Escritura que el que cree como dice la Escritura. Amén. De su interior correrán ríos de agua viva. Esto lo habló el Señor. El último día de la fiesta les hizo saber a los discípulos. ¿Sabe por qué? Porque los preparó, porque los discípulos tenían que pasar por cosas que definitivo eran cosas de vida y muerte. Amén. Donde dar testimonio de su nombre los iba a llevar al borde de la muerte. Incluso muchos murieron dando testimonio de Jesús, el Mesías. Amén. Del Cristo, el Salvador. Y les quiero decir que yo no sé si usted y yo estemos preparados, pero hoy en día si lo negamos por nuestro cansancio, si lo negamos por lo que nosotros en ocasiones miramos incluso que nos retira de la voluntad de Dios. Imagínense si se llegara ese tiempo como los discípulos sufrieron esa situación, que tuvieron que dar testimonio siendo firmes, dando testimonio que Jesucristo era Dios. Dando testimonio que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Todopoderoso. Es el único y sabio Dios. Amén. Dando testimonio que por Él fueron criadas todas las cosas, las que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Esto no lo inventé, Dios lo escribió y lo dejó establecido para que usted y yo lo aprendamos, que es el único Dios. Amén. Es el único creador Él fue el que se humanó. Es el único creador que definitivo nosotros tenemos que honrar. Amén. Así dice el libro de Colosenses capítulo 1, verso 15, dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y luego dice, y por Él fueron criadas todas las cosas, las que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y todo fue criado por Él y para Él. Aún habla de las potestades, los principados, pero dice que todo fue criado por Él y para Él, para alabanza de su gloria. Y si usted lo conoce, les quiero decir que qué bueno es que sea fiel a Él. Qué bueno es que usted se esfuerce. Qué bueno es que yo también me esfuerce. ¿Sabe por qué? Porque hay una recompensa que es vida eterna. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Aleluya. El libro de Romanos, tenemos aquí un evento glorioso. Y es necesario que usted y yo lo veamos. ¿Sabe por qué? Porque en definitivo aprendemos. Amén. Y está en el capítulo 1, dice el verso 11, dice, porque deseo veros. Y déjenles quiero decir que ese era el anhelo del apóstol Pablo. Definitivo, él quería verlos para animarlos. Amén. Verso 11 dice, para comunicarles algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. En otras palabras, deseaba verlos para decirles, sabes que recibiste algo de Dios. Y déjate voy a decir, si tú no alcanzas a notar, déjate voy a decir que algo se ve en ti, que Dios ya hizo. Que puede ser usted definitivo un ser humano, pero sabe que cuando viene a los pies de Cristo y Dios lo transforma, algo diferente se mira en usted. Amén. Algo diferente, algo hace diferencia entre lo que era y a lo que es, si usted está en Cristo. Pero muchas veces no honramos ni seguimos honrando a Dios porque muchas veces nos olvida lo que Dios ha hecho para nosotros. Amén. Pero qué hermoso es que usted mire, él quería confirmarnos que Dios ya había hecho algo,
que era necesario que no se olvidaran de lo que Dios había hecho en sus vidas. Amén. Y el verso 12 dice, esto es para ser mutuamente conformados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Déjale voy a decir que esta fe era una fe que era en común. Era una fe solamente en el único Dios verdadero, en Cristo Jesús. Era una fe que, déjenle decir, hacía una diferencia. Y la diferencia era que los unía o nos une todavía a nosotros, definitivo, en un mismo espíritu, a ser nosotros parte del cuerpo de Cristo, para alabanza y gloria de su nombre. Verso 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces, dice, me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Entonces les quiero decir esto. Si ustedes miran, el apóstol Pablo era perturbado para que llegara esa verdad aún a los romanos. Pero les quiero decir que ¿quiénes eran los romanos? ¿Quiénes son los romanos? Son gente gentil como nosotros, gente con una gran necesidad de Dios, gente que definitivo, esta palabra definitivo es la que los puede transformar o nos puede transformar a todos. Es una gente que necesitamos a Dios todo el tiempo. No solamente es decir yo tengo a Cristo y definitivo olvidarnos de Cristo. No, tener a Cristo es vivir en Cristo y vivir para Cristo y honrar a Cristo y obedecer a Cristo. Para Él sea la honra y la gloria en todo lo que se hace. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. Y aquí no hace excepción una vez más. El verso 14 dice, a griegos y no a griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Entonces, ¿sabe por qué les decía que era deudor? Porque a todos, fuera la persona que fuera, era deudor de darles a conocer el Dios creador de su vida. Definitivo, yo no sé si usted también lo sienta, pero le voy a decir que cuando mire una persona por ahí, mire solamente qué es fuera esa persona en manos de Cristo. Y les quiero decir que eso yo lo miro en muchas personas. Y miro que en muchas personas Dios ha hecho algo ya en su vida. Pero también miro que muchas personas ya hizo algo en su vida y son irreverentes a Dios. Son desobedientes a Dios. No lo estoy juzgando, pero eso es lo que yo alcanzo a mirar. Son inconstantes con Dios. Y no lo tome como que yo estoy haciendo un juicio con usted. Mejor tómelo como que es una invitación a que usted reciba lo que recibió, lo haga notorio, que el Dios creador que lo llamó, vale la pena servirle con honor y obediencia para alabanza de su nombre. Invítese usted a sí mismo y diga, yo no recibí cualquier cosa, recibí un Dios que definitivo me levantó de la muerte para yo ser útil para la obra de Dios, para que yo pueda ser fiel a la obra de Dios, para alabanza y gloria de su nombre. Para eso me levantó. Y esto es lo que muchos se nos olvida. ¿Para qué fuimos levantados? ¿Por qué Dios nos dio algo? ¿Por qué Dios nos ha permitido entender que Él es el Todopoderoso? ¿Por qué Dios nos ha permitido entender que solamente en ese nombre hay salvación? Muchos tenemos ese nombre, pero definitivo no honramos ese nombre como se merece. El nombre de Dios no es cualquier cosa. Dice la palabra de Dios que en aquel tiempo era blasfemado constantemente y su pueblo perecía por falta de conocimiento. Usted y yo, si estamos ignorando algunas cosas, es porque lo queremos ignorar, porque Dios quiere enseñarnos la verdad y que vivamos en la verdad y que nosotros honremos en la verdad a Dios para alabanza y gloria de su nombre. Aleluya. ¿Cuántos están todavía contentos? No se ponga triste, porque Dios quiere hacer algo en su vida. No es cualquier cosa. Dios a nosotros nos hizo para alabanza de su gloria. Así dice la Escritura, no lo digo yo. Amén. Aleluya. Yo no sé qué vaya a pasar con nosotros cuando lleguemos allá. Tenemos el testimonio de 7 iglesias. Y las 7 tenían 7 actividades diferentes. Y les quiero decir que alguna de esas nos ha impactado a nosotros. Algunos de nosotros somos irreverentes también. Amén. Y les quiero decir que no hay tiempo todo para llevarnos hasta el término de irnos en un estudio para que usted y yo podamos mirar y visualizar textualmente aquí. Pero les quiero decir que va a haber tiempo, tal vez en otra ocasión. Vamos a mirar todo lo que Dios definitivo a nosotros nos va a tomar de alguna manera en responsabilidad de lo que hemos recibido. Amén. Pero usted no se ponga triste. Si usted no está haciendo lo que debe hacer, puede empezar a hacer lo que debe hacer. Porque Dios lo merece. A Él se la honra y la gloria. Amén. Gloria a Cristo Jesús.
Dice así la palabra de Dios, el verso 15 de Romanos 1:15, dice: así que en cuanto a mí, dice, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahí también estamos incluidos nosotros. Les quiero decir que los gentiles no teníamos ni parte ni suerte, pero anunciarnos el evangelio fue una bendición, porque nosotros nos volvió a la vida. De alguna manera nos conectó con el Creador de nuestra vida, sin tener nosotros, definitivo, esperanza. Ahora estamos en una esperanza viva, amén. Y les quiero decir que esa esperanza, si usted la tiene viva, entonces va a estar gozoso en la esperanza, sufriendo en la tribulación y constante, dice, en la oración. Esta parte es algo que usted lo puede mirar en el libro de Romanos también. Y les quiero decir que es algo que usted y yo estamos invitados a disfrutarlo. Amén. Porque la esperanza que nosotros tenemos no es cualquier esperanza, es una esperanza que definitivo un día vamos a mirar el resultado de nuestra perseverancia. Amén. A esa la honra y la gloria por siempre. ¿Cuántos están conmigo? Les quiero decir que no hay otra manera de conocer y servir a Dios, solamente en poner por obra la palabra que conocemos. Una vez más reiterando, ahí el verso 17, el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Amén. El evangelio no es cualquier cosa, es una inmensidad de información en enseñanza para nosotros. Es una inmensidad de información para que usted conozca mejor a su Creador, para que yo conozca mejor a mi Creador, para que yo viva conforme la voluntad de mi Creador. Amén. Ahí reiterando y siguiendo un poquito más en el verso 17 dice: porque el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, dice, más el justo por la fe vivirá. Aquí hay un problema en este verso 17, porque sabe que ahorita si usted se encuentra una persona y le dice que si cree en Dios, y le va a decir yo creo en Dios y yo tengo fe en Dios, pero solamente invítelo a que se analice a sí mismo. Dígale: tu fe concuerda con la verdad de Dios. Tu fe, y aún usted mismo, yo mismo tengo que decirme eso. Mi fe concuerda con la voluntad de Dios. Mi fe concuerda con la responsabilidad que Dios me da como hijo de Dios. De verdad yo amo a Dios. Como definitivo digo tener fe, porque sabe que muchos decimos que tenemos fe, pero definitivo, muchos de nosotros no nos preocupamos por agradar a Dios. Muchos de nosotros no nos preocupamos por nosotros comprometernos con Dios de verdad. Les quiero decir que es un compromiso, así como dice aquí secularmente, es un part-time. Amén. Hay un ratito y le servimos a Dios por ratitos, cuando Dios tiene en nosotros el plan definitivo, las 24 horas de bendecirlos y a nosotros derramar de su bendición. Por gracia sois salvos, dice la palabra de Dios. No son momentos solamente los que usted y yo recibimos de Dios en bendición. No, mire su respirar. Es constante. Mi respirar, yo lo puedo mirar, es constante. Esto me implica a yo alcanzar a entender que la misericordia de Dios está a mi favor todavía. Y le voy a decir que algunas veces me ha faltado el aire, y esas veces que me ha faltado el aire le digo: Señor, si es mi tiempo, gracias por lo que ya viví. Y mi esposa dice: ¿qué hago? ¿Qué digo? Nada, solamente ora por mí, es todo. Es todo. ¿Y sabe qué? Y Dios tiene una vez más misericordia y me vuelve otra vez la respiración. Pero yo he sentido el no poder respirar. Y les quiero decir que el día que usted sienta eso, se va a dar cuenta de verdad que qué importante es esa respiración en nosotros. Qué importante es reconocer que Dios es el que a nosotros constantemente nos está dando de su bendición, de su hálito en este cuerpo físico. Amén. Esto es algo maravilloso. Verso 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios, le voy a comentar esto. Y les quiero decir que muchas veces nosotros dicen que por su gracia y misericordia no hemos sido consumidos. Pero muchos de nosotros de verdad merecíamos ser consumidos desde hace mucho tiempo. Pero les quiero decir que su misericordia y su gracia todavía Él sigue descendiendo. Por eso es que dice que Él derramó sobre buenos y malos la bendición.
Y les quiero decir que si Él derramó sobre buenos y malos la bendición, siendo usted un siervo útil para la obra de Dios, esa bendición definitiva es una garantía para usted y para mí de vida eterna. Porque dice la Escritura que si vivimos, para Él vivimos. Si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o moramos, dice, de Él somos. Así es que no hay pérdida. Para Él, definitivo, nosotros somos personas que Él ya predestinó para estar una eternidad con Él. Amén. Pero requiere de usted, de mí, que nos estemos dispuestos a seguir siendo fieles a Dios. Definitivo, amén. Dice, por lo que de Dios se conoce, dice, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y aquí hay un problemón en este capítulo 1 del libro de Romanos, que les quiero decir que aquí, definitivo, podemos mirar que muchos aquí declara y enseña, habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Pero vamos a leer aquí el verso 20, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tenemos excusa. O sea que aquí a todos nos mete, no tenemos excusa. Si usted desconfía que el Creador, el Dios de los cielos y la tierra, no es el creador de su vida y que no existe Dios, solamente voltee y mire, alguien crió todo eso. Los cielos cuentan la obra de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, dice el Salmo 19. Pero déjele, voy a decir que dice el necio en su corazón no hay Dios. Mire, muchos se creen que son personas que definitivo ya incluso tienen un nombre, que dicen que son ateos. Pero Dios no habla de ateos, habla de necios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero lo que de Dios te conoce les ha sido manifiesto. Basta solamente con que miren los cielos y la tierra, la obra de sus manos. Alguien lo hizo. Así es que basta solamente, dice el necio, no dice que aquí hay este tipo de personas como se menciona que son ateas. No hay ateos, hay necios. Amén. Y déjenles, quiero decir que usted y yo también, aunque usted por tiempos le reconoce al Creador, terminamos también en los mismos términos de las personas necias. Porque habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificamos como a Dios, no le servimos como a Dios, no le honramos como al Dios creador de nuestra vida. No somos nosotros las personas que Dios espera que seamos. Somos infieles muchas veces. Somos irreverentes. Somos irresponsables en ocasiones. Pero es tiempo de tomar responsabilidad. Es tiempo de nosotros ser personas que si conocimos al Dios creador, le sirvamos como lo que Él es. El Dios todopoderoso. El único y sabio Dios. El Rey de reyes y Señor de señores. El Dios todopoderoso. Amén. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Verso 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entembrecido. Dígalo, hermano. Válgame Dios. Eso. Ahora sí que ni el español me está haciendo un problema, imagínense el inglés. Válgame Dios. Por eso digo las cosas y por eso mejor predico en español, porque es lo que más conozco. Amén. Pero les quiero decir que fueron entenebrecidos. Pero dice, mire, su necio corazón fue entenebrecido. Si usted se fija, el necio corazón es aquel que definitivo no toma responsabilidad con su Creador. El necio corazón es aquel que definitivo no mira a su Creador como lo que es, el Dios todopoderoso, el que merece honra y gloria, el que merece ser honrado con obediencia, con lealtad, con fidelidad. Amén. Somos personas que muchas veces malvaloramos el sacrificio de Jesús. Pero les quiero decir que usted y yo tenemos que valorarlo. Les quiero decir que aquí hay un testimonio real y verdadero. Pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios. Y el resultado viene adelante. Dice, por lo tanto Dios les entregó en sus propias pasiones. Deshonraron sus propios cuerpos. Se entregaron definitivo a
deshonrar a Dios y sus propios cuerpos aún. Si usted sigue leyendo ahí, es algo que nos debe de preocupar, porque sabe que cambiaron la gloria de Dios por cosas corruptibles. Y les quiero decir que estamos hablando de cosas muy serias, delicadas. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esto lo tenemos. Ya está en nuestros medios, estamos llenos de idolatría. Por donde quiera que vayamos, les quiero decir que miramos idolatría por donde quiera que pasemos. Y les quiero decir, no es para juzgar a nadie, pero podemos mirar la ignorancia del no conocer al Dios Todopoderoso. Pero usted y yo que lo conocemos, si no les damos testimonio a esta gente, no van a conocer al Dios creador de los cielos y la tierra, y al creador de usted y de mí también. Pero es necesario levantar la voz. Amén. No se avergüence del evangelio. Séale fiel a Dios. Muchas veces sin palabras vamos a hablar más que con nuestras palabras. ¿Cómo? Con nuestra fidelidad a Dios, con nuestra lealtad a Dios. Les quiero decir que Dios merece un servicio de excelencia, pero en veces le damos un servicio mediocre. Definitivo, Dios merece lo mejor. Pero ¿qué hacemos para Dios? Lo que nos sobra, si nos alcanza el tiempo, si no estamos cansados. Entonces estamos hablando de un problema que tenemos nosotros. Como pueblo de Dios, estamos nosotros fracasando en lo primordial para Dios. Amén. Recuerden una vez más lo que dice el verso 17, pues el pecado está en aquel que sabe hacer. En otras palabras, el que no sabe se le está enseñando que merece honra y gloria el creador de su vida. Así es que si usted no lo sabía, Dios merece honra y gloria, merece obediencia, merece lealtad, merece que usted y yo le sirvamos, y en lo que le servimos, que seamos nosotros responsables. Les quiero decir que yo personalmente en ocasiones llego tarde aquí a la iglesia y me siento mal. ¿Sabe por qué? Porque definitivo sé que el compromiso que tengo con Dios lo estoy haciendo incompleto. Más si usted tiene un ministerio, les invito a que ustedes tomen responsabilidad. Miren, muchas veces nosotros por ganarnos un poquito más trabajamos overtime. Pero les quiero decir, ¿sabe qué? Nada de esto que ganemos aquí nos vamos a llevar. Dice la palabra de Dios que mejore lo poco con el temor de Dios que lo mucho viviendo en desobediencia. Y esto es una realidad. Si usted gana poco pero lo sabe administrar, usted va a vivir bien. Muchos de nosotros estamos viviendo una etapa difícil porque hemos sido malos administradores. Esto nos ha pasado a muchos. Yo también viví esa etapa. Anteriormente les quiero decir que esto a mí me preocupaba porque yo decía, híjole, hay una deuda externa en mí que no la alcanzo a pagar. Pero les quiero decir, ¿sabe qué? He ido aprendiendo y fui aprendiendo. Y yo no quería aceptar eso, pero ahora lo veo que es una realidad en nosotros. Dios merece lo mejor. Les quiero decir que si nosotros estuviéramos que pagarle a Dios por lo que ha hecho, tenemos una deuda externa que nunca le vamos a pagar. Y eso es lo que usted y yo teníamos que poner en nuestra mente, que es algo que definitivo no le podemos pagar a Dios. Lo que Él hizo por nosotros fue algo que no tiene precio. Por lo tanto, les quiero decir que nosotros vamos a ganar nuestra vida siendo fieles a Dios. Nosotros vamos a ganar nuestra vida definitivo honrando y siendo nosotros leales a Dios. Amén. Conociéndolo a Dios, viviendo para Dios, nosotros haciendo la voluntad de Dios. Pero se requiere de hombres y mujeres que tomen conciencia de que definitivo Dios merece esta honra. Dios merece este servicio. Dios merece que usted y yo de verdad nos preocupemos, porque Él conoce todas las cosas. Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 4, verso 13, dice que no hay cosa oculta la cual Dios no conozca. Dice, antes bien está todo abierto y desnudo delante de aquel que le tenemos que dar cuentas. Todo está abierto y desnudo delante de su presencia. Muchas veces nosotros decimos por esto, por lo otro, no alcanzamos a llegar a la iglesia. Pero sabe que Dios conoce, y Él ya antes de que salga una palabra de nuestros labios, ya conoce lo que había en nuestro corazón y en nuestra mente. Dice el libro de Jeremías que Él es el que escudriña la mente y el corazón y conoce los designios, incluso del corazón. Por eso, designios. ¿Dije bien? Designios, ok. Ahora sí que tengo que aprender otra vez español, válgame Dios. Pero está bien.
Espero que me entiendan. Este punto definitivo para usted y para mí no es cualquier cosa. En nosotros, definitivo, conocer lo que a Dios le agrada y no hacerlo. Definitivo, tenemos que saber que nos es pecado. Dios nos demanda. ¿Sabe qué? El corazón es uno de los... yo les decía esto porque sabe que hace un poco de tiempo yo hablé de las cavidades. Es uno de los puntos donde definitivo se maquinan muchas cosas. La mente y el corazón maquinan muchas cosas. Por eso Dios definitivo dice en la palabra de Dios que sobre toda cosa guardada dice, guarda tu corazón, porque de él van a la vida. Pero para que pueda guardar a alguien en el corazón necesita ponerlo en Cristo Jesús. Si no pone el corazón en Cristo Jesús, sabe que está mal guardado, porque sabe que el hombre no puede guardar su corazón por sí mismo. Tiene que venir a Cristo y entregar su corazón, y que ese corazón sea lleno de la presencia de Dios, y el Espíritu de Dios es el que va a guiar el corazón a toda buena acción, a responsabilidades, a todo lo que tiene que hacer para agradar a Dios. Pero este corazón tiene que estar ungido por la presencia de Dios. Esta mente también, amén. Llegamos hasta aquí, todavía nos falta mucho, apenas vamos a empezar al asunto más beneficioso de las cosas, amén. La palabra de Dios nos hace saber que no hace excepción de personas. Solamente les quiero decir al principio, aquí empieza otro punto que es muy importante, y vamos a cerrar con esto, diciéndole que dice que bienaventurados los que oyen y leen las palabras de esta profecía. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene un propósito, y una bienaventuranza para los que leen y para los que oyen y para los que guardan esta palabra, para los que vivimos esta palabra, para los que guardemos, para los que nosotros nos interesemos en esta palabra. Yo no lo digo, le dice la palabra de Dios, y esta bienaventuranza es solamente para los hijos de Dios. Decía nuestro hermano, y dice nuestro hermano muchas veces, lo he escuchado en la radio, esto es para los entendidos, para los que han entendido y los que han comprendido. Esta palabra es para nosotros los que hemos entendido y comprendido. Pero si nosotros entendimos pero no obedecemos, definitivo, aunque hayamos comprendido y entendido, se está perdiendo el propósito. Es necesario que nosotros tomemos en cuenta, hay bienaventuranzas, hay bendiciones, hay promesas, pero para que las alcancemos necesitamos comprometernos con Dios. Una vez más, el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Para todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así es que usted y yo tenemos esto, para que usted, definitivo, y yo nos preocupemos. Les quiero decir que el no buscar la presencia de Dios para nosotros, a nosotros nos viene, si no ponemos nuestra mente a trabajar y no ponemos nosotros atención a lo que está pasando, si no nos presentamos ante Dios, si no nos queremos presentar ante Dios, algo nos está retirando de la presencia de Dios. ¿Sabe dónde es donde el hombre es saturado de la presencia de Dios y donde el hombre recibe la bendición de Dios? Es cuando se expone ante la presencia de Él. Es cuando su fe empieza a caminar y a ser guiada por la presencia misma de Dios. Pero nosotros desde lejos queremos servirle a Dios, desde lejos queremos orar, desde lejos queremos nosotros aprender de Dios. No, nos tenemos que acercar a Dios. Acércate, venga Cristo Jesús. Dios tiene abierto un acceso para nosotros. Este tiempo está abierto. Dice que Él abrió un camino nuevo. Ese camino nuevo lo abrió con el propósito de que usted y yo vayamos en un proceso definitivo, reconociendo, dice el libro de Isaías, que el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Pero mire lo que dice, pero mi pueblo, dice, no tiene entendimiento. La cosa, ¿por qué dice que no tiene entendimiento? ¿Sabe por qué? Porque dice, aún el buey conoce el pesebre, conoce a su dueño. Y dice, y el asno conoce el pesebre de su señor. ¿Sabe qué? El buey conoce a su dueño y lo reconoce desde lejos. Dice la palabra de Dios también ahí en el libro de Juan, que dice que sus ovejas conocen a su pastor y su voz la conocen desde lejos. Y les quiero decir que al decir que el burro conoce el pesebre de su señor, sabe dónde el burro puede encontrar refugio y comida. Les quiero decir, y dice, pero mi pueblo no tiene entendimiento. ¿Sabe por qué? Porque nosotros sabemos que en el altar de Dios es donde nosotros recibimos la bendición de Dios.
Pero muchas veces nosotros rehusamos venir a la presencia de Dios. Les quiero decir, los que no pueden venir por alguna razón, pues si están enfermos, Dios lo sabe. Pero los que pueden venir no vienen porque ellos tienen vergüenza. Esa vergüenza, definitivo, no es de Dios. No es el propósito de Dios. Esa vergüenza está evitando una bendición que a usted le pertenece. Esa vergüenza, definitivo, está haciendo una distancia entre usted, entre yo y Dios. Vengamos a los pies de Jesús. Los vamos a invitar esta tarde. Cuando usted venga aquí, no venga pensando quién lo va a ver. No venga pensando, definitivo, nada de lo que definitivo le ha estorbado para venir a la presencia de Dios. Venga pensando en que Dios tiene un presente para usted. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Los invitamos. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a orar juntos. Que Dios les bendiga. Vamos a invitar a los que estuvieron conectados con nosotros, que los invitamos una vez más que estén con nosotros el martes, el jueves, mañana también, servicio de evangelismo. Ahí los esperamos, los que se conectan con nosotros. Dios les bendiga. Los que nos acompañaron este día a través de estos medios, que Dios les bendiga, que los guarde. Vamos a orar todos.